La ética de la libertad, de Murray Newton Rothbard, Unión Editorial, traducción de Marciano Villanueva Salas. Prefacio. Todas mis obras han girado en torno al tema central de la libertad humana. Tengo, en este punto, la convicción de que, si bien cada disciplina posee su propia autonomía e integridad, en el análisis final todas las ciencias y enseñanzas de la actividad humana están interrelacionadas y pueden integrarse en una ciencia o disciplina de la libertad individual. He expuesto, en concreto en mi Man, Economy and State, 1962, un estudio global de la economía del libre mercado. Aunque se trataba de un análisis eminentemente práctico, no vinculado a unos determinados principios, y no se propugnaban directamente conclusiones políticas, resultaban obvias para todo lector inteligente tanto las grandes virtudes del libre mercado como los males provocados por las intervenciones coactivas en el mercado. En la obra siguiente, Power and Market, 1970, se desarrollaron desde diversos ángulos los planteamientos de Man, Economy and State. Ángulo A. Un análisis sistemático de los diversos tipos de injerencias de los gobiernos en la economía mostraba claramente las miríadas de desdichadas consecuencias de esta intervención. B. En los primeros tiempos de la moderna literatura política e económica se había diseñado un modelo del modo como podría funcionar con éxito una economía de mercado sin la presencia del Estado y, por tanto, absolutamente libre o anarquista. Y C. Se llevó a cabo una crítica basada exclusivamente en las realidades prácticas sobre la falta de sentido y de coherencia de los diversos tipos de ataques éticos contra el libre mercado. Esta última sección se desplazaba ya desde la economía pura a la crítica ética, pero aún no incluía dentro de sus límites la libertad entendida como un valor y no conseguía estructurar, por tanto, una teoría ética positiva de la libertad individual. Tenía yo, con todo, clara conciencia de que era poco menos que desesperadamente necesario acometer esta última tarea, pues, como se irá viendo a lo largo de las páginas de este libro, nunca he creído que ningún análisis que prescinda de los juicios valorativos puede proporcionar base suficiente para defender la causa de la libertad. La economía puede contribuir aportando numerosos datos en favor de una posición libertaria, pero no es capaz de implantar por sí sola esta filosofía política. Para emitir juicios políticos se requieren juicios de valor, de donde se sigue que la filosofía política es necesariamente ética y que, por tanto, es preciso implantar un sistema ético positivo para defender con sólidos argumentos la causa de la libertad individual. Resultaba, por otra parte, evidente que nadie había emprendido hasta entonces la tentativa de cubrir aquella patente necesidad. Por un lado, hasta fechas muy recientes no ha habido de hecho en este siglo auténticos filósofos libertarios. E incluso en el mucho más libertario siglo XIX, tan solo la gran obra de Herbert Spencer, Social Aesthetics, desarrolló una teoría sistemática y coherente de la libertad. En For a New Liberty, 1973, conseguí trazar por primera vez las grandes líneas de mi teoría de la libertad y describir y defender de una manera más sólida que en Power and Market el credo político anarcocapitalista. Pero aquel libro tenía un carácter más divulgativo que científico y se centraba sobre todo en la aplicación del credo libertario a las importantes áreas de los problemas socioeconómicos de la sociedad norteamericana. Seguía, pues, sin colmarse la gran laguna de una teoría sistemática de la libertad. Este es el vacío que la presente obra pretende cubrir, desarrollando una teoría ética sistemática de la libertad. Pero no es una obra sobre ética per se, sino tan solo sobre los puntos de la ética relacionados con la filosofía política. No pretende, por tanto, demostrar o fundamentar la ética o la ontología de la ley natural que sienta las bases de la teoría política propugnada en este libro. Por lo demás, los filósofos éticos han sabido presentar y defender con sólidos argumentos los fundamentos de la ley natural. Por consiguiente, la primera parte o introducción se limita a trazar las líneas de la ley natural en que se inspiran estas páginas, sin intentar una defensa en toda regla de esta teoría. En la segunda parte se expone mi teoría de la libertad y en ella se encuentran, por consiguiente, los elementos esenciales del libro. Comienza, al igual que han hecho los mejores tratados económicos, con la descripción de un mundo robinsoniano, salvo la particularidad de que en estas páginas no se analiza la situación y las acciones de Robinson Crusoe con el objetivo de fijar los conceptos de la economía, sino los de la moralidad de los derechos naturales, más en concreto los de la esfera natural de la propiedad y la posesión, base y fundamento de la libertad. La clave de la teoría de la libertad es la clara delimitación de los derechos de la propiedad privada.
Solo es posible, en efecto, delimitar la esfera en que las acciones de los individuos concretos están justificadas una vez bien fijados y establecidos sus derechos de propiedad. Solo entonces puede definirse y analizarse con precisión el delito como invasión violenta o agresión contra la justa propiedad de otros individuos, incluida la propiedad sobre su propia persona. La teoría positiva de la libertad se convierte así en un análisis de qué es lo que puede ser considerado como derecho de propiedad y también, a la inversa, qué es lo que se puede entender como delito. Podrán entonces diseccionarse algunos problemas difíciles pero de vital importancia, tales como los derechos de los niños, la genuina teoría del contrato como transferencia de los títulos de propiedad, las espinosas cuestiones de la aplicación de la ley y el castigo, y muchas otras. Dado que los problemas de la propiedad y el delito son esencialmente legales, nuestra teoría de la libertad implica necesariamente una teoría ética de lo que las leyes deberían ser en el terreno de las realidades concretas. En resumen, como toda teoría de la ley natural debería hacer, expone una teoría normativa de la ley, en nuestro caso una teoría de la ley libertaria. Aunque el libro fija las nociones generales de un sistema de la ley libertaria, se trata tan solo de un bosquejo, de unos prolegómenos que confío lleguen a ser plenamente desarrollados en un futuro derecho civil libertario. Es de esperar que surgirán en el futuro juristas y teóricos del derecho que elaboren a fondo y con todo detalle el sistema de la ley libertaria. Será necesario un código legal de este tipo para que funcione con eficacia la que confiamos puede ser la sociedad libertaria del futuro. Esta obra centra su interés en la teoría ética positiva de la libertad y en los conceptos básicos de la ley libertaria. No se requiere para la discusión de estos temas un análisis o una crítica pormenorizada del Estado. La tercera parte expone brevemente mi punto de vista sobre el Estado como enemigo innato de la libertad y, por tanto, de la ley genuina. Se dedica la cuarta parte al estudio de las teorías modernas de mayor relieve entre aquellas que intentan formular una filosofía política de la libertad, más concretamente las de Mises, Hayek, Berlin y Nozick. No pretendo llevar a cabo una revisión detallada de sus obras, sino más bien centrarme en lo que entiendo son los puntos débiles de sus argumentos con el propósito de establecer una ideología de la libertad. La quinta parte, en fin, acomete la tarea prácticamente pionera de iniciar el desarrollo de una teoría de la estrategia de cómo desplazarnos desde el sistema actual hacia un mundo de libertad. Enumero en esta sección las razones de mi elevado grado de optimismo acerca de las perspectivas de alcanzar a largo plazo e incluso a corto el noble ideal de una sociedad libertaria. Capítulo 1. La ley natural y la razón. A los intelectuales que se consideran a sí mismos científicos, la expresión «la naturaleza humana» les produce el mismo efecto que el trapo rojo a un toro. «El hombre no tiene naturaleza» es el moderno lema en torno al cual se aglutinan las opiniones. Es típica del sentimiento de los filósofos políticos de nuestros días la afirmación hecha hace algunos años por una distinguida politóloga de que el concepto de naturaleza del hombre es puramente teológico y debe renunciarse a él en todo debate científico. En la disputa sobre la naturaleza humana y sobre el concepto aún más amplio y más controvertido de ley natural, ambos bandos han proclamado repetidas veces que la ley natural y la teología están inexplicablemente entrelazadas. De ahí que muchos de los defensores de la ley natural en los círculos científicos o filosóficos hayan infligido un grave daño a su propia causa al dar por supuesto que los métodos racionales y filosóficos no pueden, por sí solos, fijar dicha ley y que es necesaria la fe teológica para defender la validez de este concepto. Afirmación acogida con jubilosa conformidad por los seguidores de la teoría opuesta, pues si se considera que es necesaria la fe en lo sobrenatural para poder creer en la ley natural, debe expulsarse del discurso científico secular este concepto y transferirlo a la esfera arcana de los estudios teológicos. En consecuencia, se ha abandonado prácticamente la idea de una ley natural fundada en la razón y en la investigación racional. Así pues, quien sostenga que existe una ley natural fundamentada en la razón tendrá que enfrentarse a la hostilidad simultánea de los dos campos. El primer grupo creerá que en su postura anida un antagonismo frente a la religión. El segundo sospechará que Dios y el misticismo se han colado por la puerta trasera. Respecto de los primeros, bastará decir que su opinión refleja una posición agustiniana extrema, según la cual el único instrumento legítimo para investigar la naturaleza humana y los fines propios del hombre es la fe, no la razón.
Dicho en breves palabras, en esta tradición fideísta la filosofía queda totalmente desplazada por la teología. La tradición tomista ha defendido exactamente lo contrario, reclama la independencia de la filosofía frente a la teología y afirma que la razón humana posee la capacidad de comprender y descubrir las leyes, tanto físicas como morales, del orden natural. Si la creencia en la existencia de un orden sistemático de leyes naturales puesto al alcance de la razón humana es per se antirreligiosa, entonces fueron antirreligiosos Santo Tomás de Aquino, la escolástica tardía y el devoto jurista protestante Hugo Grocio. La afirmación de que existe un orden de la ley natural deja, en definitiva, abierto el problema de si ha sido o no ha sido Dios quien lo ha creado, y la declaración de que la razón humana tiene capacidad para descubrir el orden natural deja asimismo abierto el problema de si ha sido o no ha sido Dios quien ha concedido al hombre esta facultad. La aseveración de que existe un orden de leyes naturales accesible a la razón no es, en sí misma, ni pro ni antirreligiosa. Como son muchas las personas que se muestran sorprendidas ante estas ideas, parece indicado intentar profundizar algo más en este punto de vista tomista. La afirmación de la absoluta independencia entre el tema de la existencia de la ley natural y el de la existencia de Dios había sido sustentada por Tomás de Aquino de una manera más implícita que explícita, pero al igual que otras muchas implicaciones del tomismo, fue desarrollada por Suárez y otros brillantes escolásticos españoles de finales del siglo XVI. El jesuita Suárez subrayaba que eran numerosos los escolásticos que opinaban que la ley moral natural, la ley que dicta lo que es bueno y lo que es malo para el hombre, no depende de la voluntad de Dios. De hecho, algunos de ellos llegaron a afirmar que, incluso en el caso de que Dios no existiera, o no hiciera uso de su razón, o no juzgara la rectitud de las cosas, si hay en el hombre un dictado de la recta razón que le guía, tendría la misma naturaleza de ley que tiene ahora. O como declara un moderno filósofo tomista, si la palabra natural quiere decir algo, se refiere a la naturaleza del hombre, y cuando se la emplea unida a la de ley, natural debe referirse a un orden que se manifiesta en las inclinaciones de la naturaleza humana, y a ninguna otra cosa. Por tanto, considerado en sí mismo, no hay nada religioso o teológico en la ley natural de la quinate. El jurista holandés Hugo Grocio declaró en De Jure Belli ac Pacis, 1625. Cuanto hemos venido diciendo es válido incluso aunque admitiéramos lo que no puede admitirse sin cometer la mayor de las maldades, a saber, que Dios no existe. Y en otro pasaje, aunque el poder de Dios es sin medida, puede decirse que hay ciertas cosas a las que no se extiende este poder. Del mismo modo que Dios no puede hacer que 2 por 2 no sean 4, tampoco puede hacer que lo intrínsecamente malo no sea malo. D'Entragues concluye que la definición de ley natural de Grocio no tiene nada de revolucionario, cuando afirma que la ley natural es el conjunto de normas que el hombre es capaz de descubrir por medio de su razón, no hace otra cosa sino atenerse a la noción escolástica del fundamento racional de la ética. En realidad, su objetivo era restablecer dicha noción que había quedado oscurecida a causa del agustinismo extremo de algunos protestantes que desconfiaban de la razón. Cuando declara que estas normas son válidas por sí mismas, con independencia de que sean o no sean queridas por Dios, repite un aserto que ya habían hecho antes que él algunos escolásticos. Grocio se proponía, según D'Entragues, construir un sistema de leyes capaz de lograr asentimiento en una época en la que la controversia teológica iba perdiendo poco a poco esta capacidad de convicción. Él y sus sucesores, Pufendorf, Burlamaqui y Vattel, acometieron la tarea de elaborar un conjunto independiente de leyes naturales en un contexto puramente secular y de acuerdo con sus particulares intereses, que no eran, contrariamente a los de los escolásticos, primordialmente teológicos. En realidad, los racionalistas del siglo XVIII, aunque declarados enemigos de los escolásticos en numerosas cuestiones, estaban profundamente influidos en todo aquello que su racionalismo tenía de legítimo por la tradición escolástica. Pero no debe interpretarse erróneamente esta afirmación. En la tradición tomista son leyes naturales tanto las físicas como las éticas, y el instrumento con que el hombre descubre estas leyes es la razón, no la fe, ni la intuición, ni la gracia, ni la revelación o cosas parecidas. En la atmósfera contemporánea de estricta dicotomía entre ley natural y razón, especialmente entre las personas de mentalidad conservadora dominadas por sentimientos irracionalistas, nunca se insistirá demasiado en este aspecto.
En palabras del padre Copleston, Santo Tomás de Aquino acentuaba el puesto y la función de la razón en la conducta moral. Compartía con Aristóteles el punto de vista de que es la posesión de la razón lo que distingue a los hombres de los animales, lo que les capacita para actuar de forma deliberada en orden a un fin conscientemente percibido y lo que les eleva por encima del nivel de la conducta meramente instintiva. El aquinatense no solo advirtió que el hombre actúa siempre buscando un fin, sino que, dando un paso más, demostró que la razón puede percibir estos fines como objetivamente buenos o malos. Para Tomás de Aquino, pues, según Copleston, hay espacio para el concepto de recta razón, es decir, de la razón que guía los actos humanos para alcanzar el bien objetivo del hombre. Es, pues, conducta moral la que es regida por la recta razón. Cuando se dice que la conducta moral es conducta racional, lo que se pretende afirmar es que se trata de una conducta guiada y de acuerdo con la recta razón, la razón que aprende el bien objetivo para el hombre y dicta los medios para alcanzarlo. Según esto, en la filosofía de la ley natural, la razón no se ve condenada, como ocurre en la moderna filosofía posterior a Hume, a ser simple esclava de las pasiones, ni a estar limitada a llegar penosamente al descubrimiento de los medios para alcanzar unos fines arbitrariamente elegidos. Estos fines se eligen, en efecto, mediante el uso de la razón. Es la recta razón la que dicta al hombre los objetivos que le son propios y los medios para conseguirlos. En la teoría tomista o teoría de la ley natural, la ley general de la moralidad humana es un caso particular del sistema de la ley natural por el que se rigen todos los seres del universo, cada uno de ellos según su propia naturaleza y sus propios fines. Para Tomás de Aquino, la ley moral es un caso particular de los principios generales, según los cuales todas las cosas finitas se mueven hacia sus fines mediante el desarrollo de sus potencialidades. Se da aquí una diferencia esencial entre las criaturas inanimadas, o incluso entre los seres vivos no humanos, y el hombre. Los primeros se ven compelidos a actuar de acuerdo con los fines que les dicta su naturaleza, mientras que el hombre, animal racional, posee la razón para descubrir estos fines y el libre albedrío para elegirlos. En el contexto de una penetrante crítica al relativismo de los valores de la teoría política del profesor Arnold Brechts, Leo Strauss dio una incisiva respuesta a la pregunta sobre qué doctrina, si la de la ley natural o la de sus críticos, debe considerarse verdaderamente racional. Como dijo, en contraste en efecto con la ley natural, las ciencias sociales positivas se caracterizan por el abandono de la razón o por una huida de la razón. De acuerdo con la interpretación positivista del relativismo dominante en las actuales ciencias sociales, la razón puede decirnos qué medios concretos son adecuados para unos determinados fines, pero no nos puede decir cuáles de los fines asequibles deben preferirse a otros igualmente alcanzables. La razón no puede decirnos que debemos elegir fines asequibles. Si alguien ama a quien desea lo imposible, la razón puede decirle que actúa de forma irracional, pero no puede decirle que tiene el deber de actuar racionalmente o que una actuación irracional es mala o ruin. Si la conducta racional consiste en elegir los medios rectos para rectos fines, entonces lo que el relativismo enseña en realidad es que no es posible esta conducta racional. El moderno filósofo tomista padre John Dewey ha insistido recientemente en el puesto singular que ocupa la razón en la filosofía de la ley natural. Dewey ha definido la sana filosofía en los siguientes términos. La filosofía, en el sentido en que se entiende esta palabra cuando se contrapone la escolástica a otras filosofías, es un intento por parte de la razón humana de dar, por sí misma y con sus solas fuerzas, una explicación fundamental de la naturaleza de las cosas. Capítulo 2. La ley natural como ciencia. Resulta verdaderamente desconcertante que sea tan elevado el número de filósofos actuales que tratan con desdén el término naturaleza, como si fuera una inyección de misticismo y de concepciones sobrenaturales. Una manzana, cuando se desprende de la rama, cae al suelo. Todos lo vemos y todos admitimos que es algo que está en la naturaleza de la manzana y de todos los objetos del mundo. 2 átomos de hidrógeno combinados con uno de oxígeno forman una molécula de agua, fenómeno exclusivamente debido a la naturaleza del hidrógeno, del oxígeno y del agua. No hay nada de arcano o de místico en tales observaciones. ¿Por qué entonces esos reparos en torno al concepto de naturaleza? El mundo se compone de miríadas de cosas, de entes observables. Se trata evidentemente de un hecho al alcance de cualquier observador.
Dado que el universo no es una realidad homogénea, una entidad aislada, se sigue que cada una de estas cosas diferentes posee diferentes atributos, pues en caso contrario todas ellas serían la misma cosa. Ahora bien, si A, B, C, etc. tienen diferentes atributos, debe concluirse que tienen diferentes naturalezas. Y se concluye igualmente que cuando estas cosas diferentes se encuentran e interaccionan, se producirá un resultado específicamente delimitable y definible. En síntesis, unas causas específicas y delimitables tienen efectos asimismo delimitables y específicos. La conducta que se observa en cada uno de estos seres es la ley de su naturaleza, una ley que incluye cuanto acontece como resultado de sus interacciones. Al complejo que podemos construir sobre estas leyes se le puede denominar la estructura de la ley natural. ¿Qué hay de místico en todo ello? En el campo de las leyes puramente físicas, este concepto se diferencia de ordinario de la moderna terminología positivista solo en los altos niveles filosóficos, pero cuando se le aplica al hombre se torna más controvertido. Ahora bien, si las manzanas, las piedras y las rosas tienen sus naturalezas específicas, ¿ha de ser el hombre el único ser que no puede tener la suya? Y si el hombre tiene una naturaleza, ¿por qué no ha de ser accesible a la observación y la reflexión racional? Si todas las cosas tienen su naturaleza, entonces es seguro que la naturaleza humana está abierta a la inspección. El brusco rechazo habitual en nuestros días del concepto de naturaleza del hombre es, por consiguiente, arbitrario y a priorístico. Una de las desdeñosas críticas que suelen aducir los adversarios de la ley natural dice: ¿es que hay alguien capaz de fijar las supuestas verdades sobre el hombre? La respuesta no es alguien, sino algo: la razón humana. La razón humana es objetiva, es decir, puede ser utilizada por todos los hombres para extraer verdades acerca del mundo. Preguntar qué es la naturaleza humana es ya una invitación a la respuesta: ve, estudia y descubre. Es algo así como si alguien afirmara que la naturaleza del cobre está abierta a la investigación racional y un crítico le desafiara a demostrarlo inmediatamente, exponiendo al instante todas las leyes descubiertas sobre este metal. Otra objeción muy generalizada es que los teóricos de la ley natural mantienen opiniones muy dispares entre sí y que, por consiguiente, deben descartarse todas las teorías sobre esta materia. Esta objeción resulta particularmente curiosa cuando procede, como ocurre a menudo, de economistas utilitaristas. La economía es una ciencia notoriamente sujeta a encendidas polémicas, pero a poca gente se le ha ocurrido pedir, sin más dilaciones, que se prescinda de ella. Pero es que, además, no pueden aducirse las diferencias de opinión como motivo suficiente para rechazar todos los aspectos de un debate. Las personas responsables utilizan su razón para analizar los diversos puntos controvertidos y formarse su propio parecer. No se limitan a decir a priori que se trata de un fastidio que se da en todas partes. El hecho de que el hombre esté dotado de razón no quiere decir que no puede cometer errores. Incluso las ciencias estrictas, como la física o la química, han incurrido en errores y mantenido enconadas controversias. Nadie es omnisciente o infalible. Una ley, dicho sea de paso, de la naturaleza humana. La ética de la ley natural establece que, para todos los seres vivientes, es bueno lo que significa satisfacción de lo que es mejor para ese tipo concreto de criatura. Por consiguiente, la bondad está referida a la naturaleza de la criatura en cuestión. El profesor Cropsey escribe: la doctrina clásica de la ley natural es que la excelencia de cada ser depende del grado en que es capaz de hacer las cosas para las que su especie está naturalmente dotada. ¿Por qué es un bien natural? Porque no hay medio ni tampoco razón para impedir que seamos nosotros mismos los que distinguimos entre animales útiles e inútiles, por poner un ejemplo. Y el criterio más empírico y más racional de lo que es útil está marcado por su misma naturaleza. No juzgamos que los elefantes son buenos porque son seres naturales o porque la naturaleza es moralmente buena, con independencia de lo que con esto se quiera significar. Juzgamos que un elefante concreto es bueno a la luz de lo que puede hacer de acuerdo con su naturaleza. En el caso de los seres humanos, la ética de la ley natural establece que puede determinarse lo que es bueno o malo para el hombre según le permita o le impida realizar lo que es mejor para la naturaleza humana. La ley natural aclara, pues, que es mejor para el hombre,
qué fines se deben perseguir por ser los más acordes con su naturaleza y los que mejor tienden a realizarla. En un sentido profundo, la ley natural proporciona al hombre una ciencia de la felicidad y le muestra los caminos que llevan a la dicha real. En cambio, la praxeología o la economía, y lo mismo cabe decir de la filosofía utilitarista, analizan la felicidad en un sentido puramente formal, como logro de las metas que la gente suele poner, por las razones que sean, en los peldaños más elevados de su escala de valores. La satisfacción de estos fines depara al hombre su utilidad o satisfacción o felicidad. El valor, entendido como valorización o utilidad, es puramente subjetivo y lo fija cada individuo. Este proceder resulta perfectamente adecuado en la ciencia formal de la praxeología o en la teoría económica, pero no necesariamente en todos los demás campos. Por lo que respecta a la ética de la ley natural, se ha comprobado que los fines pueden ser buenos o malos para el hombre en diversos grados. El valor es aquí objetivo, determinado por la ley natural del ser humano, y la felicidad humana es entendida en su sentido racional, es decir, en atención a su contenido. Como el padre Keanelli subraya, esta filosofía afirma que existe de hecho un orden moral objetivo al alcance de la inteligencia humana, de acuerdo con el cual están las sociedades humanas obligadas en conciencia a configurarse y del que dependen la paz y la felicidad de las personas y la convivencia nacional e internacional. El eminente jurista inglés Sir William Blackstone resumía la ley natural y su relación con la felicidad humana en los siguientes términos. Es el fundamento de lo que llamamos ética. Demuestra que esta o aquella acción tiende a la felicidad humana y concluye por consiguiente que la realización de la misma es una parte de la ley natural, o por el contrario que esta o aquella acción destruye la verdadera felicidad humana y está, por ende, prohibida por dicha ley. El psicólogo Leonard Carmichael ha señalado, aunque sin recurrir a la terminología de la ley natural, que el hombre puede establecer mediante métodos científicos una ética objetiva basada en la investigación biológica y psicológica. Dado que el hombre tiene una constitución inalterable y multisecular, genéticamente determinada en sus aspectos anatómico, fisiológico y psicológico, hay razones para creer que al menos algunos de los valores que reconoce como buenos o como malos han sido descubiertos o han emergido en virtud de la convivencia de los seres humanos durante miles de años y en diferentes sociedades. ¿Hay alguna razón que impida pensar que estos valores, una vez identificados y contrastados, están esencialmente fijados y son inalterables? Es, por ejemplo, probable que el asesinato de un adulto, dictado por el capricho y sin más motivo que la simple diversión de quien lo perpetra, tenga siempre esta calificación. Este asesinato acarrea consecuencias individual y socialmente desastrosas. O tomando otro ejemplo menos cruel del mundo de la estética, el hombre parece siempre dispuesto a reconocer de manera especial el equilibrio de dos colores complementarios, porque el ojo humano tiene, desde su nacimiento, esta constitución específica. Una objeción filosófica común contra la ética de la ley natural es que confunde, si es que no identifica, la autenticidad de los hechos con la de los valores. Para los propósitos de nuestra breve discusión bastará con citar aquí la réplica de John Wilde. Podemos subrayar para responder a esta objeción que los puntos de vista de la ley natural no identifican el valor con la existencia, sino con el cumplimiento de las tendencias determinadas por la estructura de los seres vivientes, y que tampoco identifica el mal con la inexistencia, sino con un modo de existencia en el que las tendencias naturales pueden verse pervertidas y privadas de realización. El joven planeta cuya vegetación se marchita por la falta de luz no es inexistente, existe, pero de una manera insana o precaria. Existe, pero con una capacidad natural solo en parte realizada. Esta objeción metafísica se basa en la hipótesis comúnmente aceptada de que la existencia es algo ya completo y terminado, pero el bien consiste en la realización del ser. Tras haber afirmado que puede determinarse la ética tanto en los hombres como en todos los seres restantes mediante la investigación de las tendencias verificables en ellos, Wilde se plantea una pregunta de crucial importancia para toda ética no teológica. ¿Por qué tengo conciencia de que estos principios son obligatorios para mí? ¿Por qué se incorporan a la escala subjetiva de valores de la persona estas tendencias universales de la naturaleza humana? Porque las necesidades reales que subyacen en todas las conductas son comunes a todos los hombres. Los valores fundados en ellas son universales.
Por tanto, si no cometo errores al llevar a cabo el análisis tendencial de la naturaleza humana y si me comprendo bien a mí mismo, debo considerar la tendencia como un modelo a seguir y debo sentirla subjetivamente como un imperativo que impulsa a la acción. Los filósofos modernos dan por sentado que ha sido David Hume quien ha demolido la teoría de la ley natural. Esta tarea de demolición habría tenido dos líneas de ataque. La primera, la insistencia en la ya antes mencionada dicotomía hecho-valor que impide deducir el valor a partir del hecho. Y la segunda, su afirmación de que la razón es, y solo puede ser, esclava de las pasiones. Brevemente, frente al punto de vista de la ley natural, según el cual la razón humana es capaz de descubrir y perseguir los fines propios del hombre, Hume sostenía que, en definitiva, son sólo las emociones las que fijan los fines humanos y que el papel de la razón consiste en ser criada y ayudante de las emociones. Se adhieren a este punto de vista de Hume los sociólogos modernos, empezando por Max Weber. En esta opinión se asume que son las emociones de las personas el dato primario y no sujeto a análisis. El profesor Hesselberg ha mostrado, sin embargo, que en el decurso de sus propias discusiones, Hume se vio forzado a reintroducir en su filosofía social y más concretamente en su teoría de la justicia el concepto de la ley natural, haciendo verdadera la ironía de Tien Hilson: la ley natural acaba siempre por enterrar a sus enterradores. En cuanto a Hume, en palabras de Hesselberg, reconoció y admitió que el orden social es un prerequisito indispensable para el bienestar y la felicidad del hombre, y esto es la constatación de un hecho. El hombre debe, en efecto, mantener el orden social, y prosigue Hesselberg. Ahora bien, no es posible el orden social a menos que el hombre sea capaz de comprender en qué consiste y cuáles son sus ventajas y concebir, por tanto, las normas de conducta necesarias para su implantación y conservación. En concreto, el respeto hacia las demás personas y sus posesiones legítimas, lo que constituye la sustancia de la justicia. Pero la justicia es un producto de la razón, no de las pasiones. La justicia es el fundamento necesario del orden social, y el orden social es necesario para el bienestar y la felicidad del hombre. Siendo esto así, son las normas de la justicia las que deben controlar y regular las pasiones y no a la inversa. Hesselberg concluye que, por consiguiente, la tesis originaria de Hume sobre la primacía de las pasiones parece ser completamente insostenible en el ámbito de su teoría social y política y se vio forzado a reintroducir la razón como factor cognitivo normativo en las relaciones sociales humanas. De hecho, al estudiar la justicia y la importancia de los derechos de la propiedad privada, Hume tuvo que consignar que es la razón la que puede establecer esta ética social, pues dijo: la naturaleza proporciona un remedio cuando juzga y comprende lo que hay de irregular e inconveniente en los afectos. En síntesis, que la razón puede ser superior a las pasiones. Hemos podido ver, a lo largo de nuestro análisis, que la doctrina de la ley natural, es decir, la opinión que sostiene que puede establecerse a través de la razón una ética objetiva, ha tenido que hacer frente en el mundo moderno a dos poderosos grupos de adversarios, ambos deseosos de denigrar la capacidad de la razón humana para decidir su propio destino. Están, por un lado, los fideístas, que creen que el hombre solo puede llegar al conocimiento de la ética en virtud de una revelación sobrenatural, y por el otro, los escépticos, que afirman que el hombre debe extraer su ética de su arbitrario capricho o de sus emociones. Podemos recapitular lo dicho citando la severa pero penetrante opinión del profesor Grant sobre la extraña alianza contemporánea entre quienes, en nombre del escepticismo, dudan de la capacidad de la razón humana y los que denigran esta capacidad en nombre de la religión revelada. Basta con estudiar el pensamiento de Occam para advertir cuán de antiguo viene tan extraña alianza. Puede verse en Occam cómo el nominalismo filosófico, incapaz de enfrentarse al problema de la certeza práctica, lo resuelve a través de la hipótesis arbitraria de la revelación. La voluntad, separada del intelecto, y así es preciso que sea en el nominalismo, solo puede alcanzar la certeza a través de estas arbitrarias suposiciones. El hecho históricamente interesante es que estas dos tesis antirracionalistas, la del escepticismo liberal y la del revelacionismo protestante, han podido brotar de dos concepciones originariamente opuestas del hombre. La dependencia protestante respecto de la revelación ha surgido como consecuencia de su gran pesimismo acerca de la naturaleza humana.
Los valores directamente aprendidos del liberalismo originan un gran optimismo. En definitiva, ¿no es la tradición dominante en Norteamérica un protestantismo transformado por la tecnología pragmática y las aspiraciones liberales? Capítulo 3. Ley natural frente a ley positiva. Si pues la razón descubre a partir de las inclinaciones básicas de la naturaleza humana la ley natural absoluta, inmutable y de validez universal en todos los tiempos y lugares, se sigue que esta ley natural proporciona un cuerpo objetivo de normas éticas en virtud del cual se pueden juzgar las acciones humanas en todo tiempo y lugar. En esencia, la ley natural es una ética profundamente radical porque marca límites al statu quo actual que tal vez viole gravemente la ley natural, olvidando la incesante e inflexible luz de la razón. En el ámbito de la política de la acción del Estado, la ley natural se presenta al hombre como un conjunto de normas que pueden suponer una crítica radical a la ley positiva en vigor impuesta por el Estado. En este punto nos limitaremos a señalar que la existencia de una verdadera ley natural al alcance de la razón constituye una amenaza potencialmente grave frente al predominio de costumbres ciegamente tradicionales o frente a la voluntad arbitraria del aparato estatal. De hecho, pueden establecerse los principios legales de toda sociedad por tres diferentes caminos. A. Siguiendo las costumbres tradicionales de la tribu o de la comunidad. B. Obedeciendo la voluntad arbitraria y ad hoc de quienes dirigen el aparato estatal, o C. Utilizando la razón humana para descubrir la ley natural, en resumen, por conformismo servil a la costumbre, por arbitrio caprichoso o por el uso de la razón humana. Estas son en esencia las únicas vías posibles para establecer la ley positiva. Aquí nos limitaremos a consignar que este último método es, desde siempre y para siempre, el más adecuado al hombre y el más noble y plenamente humano, a la vez que el de mayores potencialidades revolucionarias frente a todo tipo de status quo. En nuestro siglo, una difundida ignorancia y desprecio por la verdadera existencia de la ley natural ha limitado el apoyo activo de los ciudadanos bien a la opción A o a la B, o a una combinación de ambas. Y esto favorece a quienes intentan cortar la senda hacia un sistema de libertades individuales. Hay libertarios que estarían dispuestos a aceptar lisamente y de manera crítica el derecho civil a pesar de sus numerosas vetas antilibertarias. Otros, como Henry Hazlitt, querrían desechar todas las limitaciones constitucionales del gobierno para confiarse únicamente a la voluntad de la mayoría tal como se expresa en cada legislatura. Ninguno de estos dos grupos parece haber entendido la idea de que la estructura de la ley natural racional debe ser utilizada a modo de postindicador para modelar y remodelar cuantas leyes positivas puedan promulgarse. Aunque la teoría de la ley natural ha sido con frecuencia erróneamente utilizada en defensa del status quo político, sus implicaciones radicales y revolucionarias fueron brillantemente comprendidas por el gran historiador y liberal católico Lord Acton. Acton advirtió con meridiana luz que el profundo fallo de la antigua concepción griega de la filosofía política de la ley natural y el de sus posteriores seguidores consistió en identificar la política con la moral y en considerar, por tanto, al Estado como agente supremo de la moral social. Desde Platón y Aristóteles se viene fundamentando la proclamada supremacía del Estado en la tesis de que la moralidad no se distingue de la religión, ni la política de la moral, y que en religión, moralidad y política hay un solo legislador y una única autoridad. En opinión de Acton, fueron los estoicos quienes desarrollaron los principios correctos, no estatales, de la filosofía política de la ley natural, que reaparecieron más tarde en la época moderna con Grocio y sus seguidores. A partir de entonces ha sido posible hacer de la política una cuestión que atañe a los principios y a la conciencia. La reacción del Estado a estos avances teóricos fue el horror. Cuando Cumberland y Pufendorf expusieron el verdadero alcance de las enseñanzas de Grocio, toda autoridad establecida y todo interés rampante retrocedieron espantados. Era patente que todas las personas que aprendían que la ciencia política es un asunto de conciencia, más que de poder y de conveniencia, debían considerar a sus adversarios como hombres sin principios. Acton comprendió claramente que todo cuerpo o conjunto de principios morales objetivos enraizado en la naturaleza misma del hombre debe entrar inevitablemente en conflicto con el derecho civil y con la ley positiva. Para él, este conflicto inevitable era uno de los atributos esenciales del liberalismo clásico. El liberalismo busca lo que debe ser sin tener en cuenta lo que es. Como Himmelfarb escribió acerca de la filosofía de Acton,
No se le concedía autoridad ninguna al pasado, excepto cuando estaba conforme con la moralidad. Admitir que tomar en toda su profunda seriedad la teoría liberal de la historia y otorgar la primacía a lo que debe ser por encima de lo que es, equivalía a instalar en la práctica una revolución permanente. Y así, para Acton, lo individual, equipado con la moral de la ley natural, configura una sólida posición desde la que criticar los regímenes y las instituciones existentes, para situarlas bajo la luz cruda y dura de la razón. También John Wilde, aunque con orientaciones políticas mucho menos acentuadas, ha descrito en términos tajantes la naturaleza intrínsecamente radical de la teoría de la ley natural. La filosofía de la ley natural defiende la dignidad racional de cada persona humana y su derecho y deber de criticar de palabra y de hecho todas y cualquiera de las instituciones o estructuras sociales existentes, desde los principios universales de la moral que solo la inteligencia individual puede alcanzar. Si, pues, el concepto genuino de ley natural es esencialmente radical y profundamente crítico frente a las instituciones políticas existentes, ¿a qué se debe que se le califica de ordinario como conservador? El profesor Pártemos entiende que la ley natural es conservadora porque sus principios son universales, fijos e inmutables, y tienen, por tanto, la categoría de principios de justicia absoluta. Absolutamente cierto, pero que los principios sean fijos, ¿implica que sean conservadores? Al contrario, el hecho de que los teóricos de la ley natural deduzcan de la verdadera naturaleza del hombre una estructura fija de la ley independiente de tiempos y lugares, de costumbres, autoridades o normas grupales, hace de la ley un poderoso motor de cambio radical. La única excepción sería que la ley positiva coincidiera en todos y cada uno de sus aspectos con la ley natural percibida por la razón humana, un caso auténticamente insólito. Capítulo 4. Ley natural y derechos naturales. Como ya hemos indicado, el gran fallo de la teoría de la ley natural, desde Platón y Aristóteles pasando por los tomistas hasta Leo Strauss y sus actuales seguidores, es haberse inclinado en el fondo más del lado estatista que del individualista. Esta teoría clásica de la ley natural sitúa el lugar del bien y de las acciones virtuosas en el Estado, con estricta subordinación de los individuos a las instancias estatales. Y así, a partir del correcto dictum de Aristóteles de que el hombre es un animal social y de que su naturaleza se desenvuelve mejor en un clima de cooperación social, los clásicos se deslizaron ilegítimamente hacia la identificación virtual de la sociedad con el Estado y consideraban, por consiguiente, al Estado como el lugar principal de las acciones virtuosas. Por el contrario, los niveladores o igualitaristas, y de modo especial John Locke en el siglo XVII inglés, transformaron la ley natural clásica en una teoría basada en el individualismo metodológico y por ende político. Del énfasis lockeano en el individuo como unidad de acción, como ente que piensa, siente, elige y actúa, se derivó su concepción de la ley natural como poder dotado de capacidad para implantar en el ámbito político los derechos naturales de cada individuo. Esta tradición individualista lockeana ejerció una profunda influencia en los posteriores revolucionarios norteamericanos y en la tradición predominante en el pensamiento político liberal de la nueva nación revolucionaria. En el marco de esta tradición liberal de los derechos individuales se quieren desarrollar las ideas de este libro. El célebre Second Treatise on Government de Locke ha sido, sin duda, una de las primeras elaboraciones sistemáticas de la teoría libertaria e individualista de los derechos naturales. La semejanza entre los puntos de vista de Locke y la teoría que se expondrá más adelante se hace evidente en el siguiente pasaje. Cada uno de los hombres es propietario de su propia persona. Nadie sino él tiene derecho sobre ella. Podemos decir que el trabajo de su cuerpo y las obras de sus manos son estrictamente suyos. Cuando aparta una cosa del estado que la naturaleza le ha proporcionado y mezcla con ella su trabajo, le añade algo que es suyo, convirtiéndola así en su propiedad. Ahora existe a su lado, separada del estado común de la naturaleza puesta en ella. Con su trabajo le ha añadido algo que la excluye del derecho común de las demás personas. Dado que este trabajo es propiedad indiscutible del trabajador, nadie puede tener derecho sobre aquello que ha añadido. Lo que él alimenta con las bellotas que selecciona cuidadosamente bajo los robles o las manzanas que recoge de los árboles del bosque, sin duda se convierten en propiedad suya. Nadie puede negar que este sustento es suyo. Pregunto, pues, ¿cuándo comenzaron estas cosas a ser suyas? Es patente que si no las hizo suyas la primera recolección, ninguna otra cosa puede hacerlo.
Este trabajo establece una diferencia entre él y el resto de la gente. El trabajo añade algo que sobrepasa lo que ha hecho la naturaleza, madre común de todo, y así aquellas cosas pasan a ser su derecho privado. ¿Podrá alguien decir que no tiene derecho a esas bellotas o a esas manzanas de que se ha apropiado porque no ha obtenido el consentimiento de todo el género humano para hacerlo? Si un tal consentimiento fuera verdaderamente necesario, el hombre se moriría de hambre a pesar de toda la abundancia que Dios le ha concedido. Vemos en los campos comunes, que se conservan así por convenio, que cada uno toma una parte de lo que es común y al separarlo del estado que la naturaleza puso en ella comienza la propiedad, y sin eso no puede usarse lo que es común. No debería sorprender el hecho de que la teoría de los derechos naturales de Locke, tal como ha sido presentada por los historiadores de las ideas políticas, esté plagada de contradicciones e incongruencias. Después de todo, los pioneros de cualquier disciplina o ciencia están condenados a soportar el peso de las lagunas e incoherencias que corregirán los que vienen tras ellos. Las divergencias de esta obra respecto del pensamiento de Locke solo pueden maravillar a quienes están empapados de la desdichada moda moderna que ha abolido prácticamente la filosofía política constructiva en beneficio de un interés de anticuario por los textos antiguos. De hecho, la teoría libertaria de los derechos naturales se siguió desarrollando y purificando después de Locke hasta alcanzar su culminación en las obras decimonónicas de Herbert Spencer y Lysander Spooner. Las miríadas de teóricos de los derechos naturales posteriores a Locke y a los niveladores han contribuido a poner en claro que sus opiniones sobre estos derechos brotaban de la naturaleza del hombre y del mundo que le rodea. Bastan unos pocos y expresivos ejemplos. El teórico germano norteamericano decimonónico Francis Lieber escribía en el primero y el más libertario de sus tratados: «La ley natural o ley de la naturaleza es la ley, el cuerpo de derechos que deducimos de la naturaleza esencial del hombre». William Ellery Channing, destacado unitario norteamericano del siglo XIX, dijo: «Todos los hombres tienen la misma naturaleza racional y la misma capacidad de conciencia, y todos ellos están por un igual constituidos para el progreso indefinido de estas divinas facultades y para la felicidad fundamentada en su virtuosa utilización». Theodore Boosley, uno de los últimos teóricos sistemáticos de los derechos naturales del siglo XIX en Norteamérica, dijo: «Son derechos naturales aquellos de los que, de acuerdo con una correcta deducción de las auténticas características físicas, morales, sociales y religiosas del hombre, debe estar éste investido para la realización de los fines a que la naturaleza le llama». Si, como hemos visto, la ley natural es en su misma esencia una teoría revolucionaria, lo es también, a fortiori, su rama individualista, la de los derechos naturales. Como subrayaba en el siglo XIX el norteamericano Elisha P. Hurtbut, teorizador de los derechos naturales, las leyes deben limitarse a declarar los derechos y las injusticias naturales. No debería tener cabida en la legislación humana lo que es indiferente según las leyes de la naturaleza, y surge siempre una tiranía legal donde quiera se produce una desviación respecto de este sencillo principio. Constituye un notable ejemplo de utilización revolucionaria de los derechos naturales la Revolución Americana, basada en una explanación revolucionaria radical a lo largo del siglo XVIII de la teoría de Locke. Como el propio Jefferson dijo claramente, las palabras de la Declaración de Independencia no enunciaban nada nuevo, eran simplemente la cristalización, brillantemente escrita, de las opiniones sustentadas por los norteamericanos de aquella época. Afirmamos que son evidentes estas verdades, que todos los hombres han sido creados iguales y todos han sido dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, y que para garantizar estos derechos han establecido los hombres gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, y que cuando alguna forma de gobierno, del tipo que fuere, destruye estos fines, el pueblo tiene derecho a cambiarlo o a abolirlo. Es singularmente impresionante la inflamada prosa del gran abolicionista William Lloyd Garrison cuando aplicaba, de una manera revolucionaria, la teoría de los derechos naturales al problema de la esclavitud. Así, en su Declaración de Sentimientos de la Convención Americana contra la Esclavitud, en diciembre de 1833, escribía: «El derecho a disfrutar de la libertad es inalienable. Todos los hombres tienen derecho a su propio cuerpo, a los productos de su propio trabajo, a la protección de la ley. Todas las leyes actualmente en vigor que admiten la esclavitud son, por tanto, ante Dios, absolutamente malas e inválidas, y deben ser derogadas sin dilación».
Hablaremos con frecuencia a lo largo de las páginas de este libro de derechos y más concretamente de los derechos de los individuos a la propiedad de su persona y de objetos materiales. Pero, ¿cómo definimos los derechos? Debemos al profesor Sadowski una descripción convincente y precisa de este concepto. Cuando decimos que alguien tiene derecho a hacer determinadas cosas, queremos decir esto y solamente esto, que sería inmoral que cualquier otro, solo o en grupo, se lo impida recurriendo para ello a la violencia física o a cualquier tipo de amenaza. No decimos que de aquí se siga que todos los usos que un hombre hace de su propiedad dentro de sus límites sea necesariamente un uso moral. La definición de Sadowski arroja clara luz sobre la distinción fundamental que haremos a lo largo de estas páginas entre el derecho de un hombre y la moralidad o inmoralidad de su ejercicio de este derecho. Afirmaremos que un individuo tiene derecho a hacer lo que le plazca con su persona, que tiene derecho a no ser molestado ni entorpecido por medios violentos en el ejercicio de este derecho. Pero el modo moral o inmoral de ejercitarlo es más un problema de ética personal que de filosofía política, pues a ésta solo le afectan los temas jurídicos y el empleo adecuado o inadecuado de la violencia física en las relaciones humanas. Nunca se insistirá demasiado en la importancia de esta crucial distinción. En efecto, como ha afirmado concisamente Elisa Hurwald, el ejercicio de una facultad en los individuos se refiere únicamente a su uso. Una cosa es la manera como se ejerce, que implica una cuestión de moral, y otra cosa distinta es el derecho a este ejercicio. Capítulo 5. La misión de la filosofía política. No pretende este libro exponer ni defender por extenso la filosofía de la ley natural, ni trazar las líneas de la ética de la ley natural centrada en la moralidad de las personas. Tiene el propósito de desarrollar una ética social de la libertad, esto es, de elaborar la subsección de la ley natural que analiza el concepto de derechos naturales y se ocupa de la esfera propia de la política, es decir, de la violencia y no violencia como modalidades de las relaciones interpersonales. En resumen, desea describir una filosofía política de la libertad. Desde nuestro punto de vista, es patente que la principal misión de la ciencia política, o por mejor decir, de la filosofía política, es construir aquella parte del edificio de la ley natural que se relaciona con las realidades políticas. Es más que evidente que esta tarea ha sido casi enteramente ignorada por los politólogos de nuestro siglo. La ciencia política, o bien ha perseguido un modelo de construcción positivista y científico en vana y engreída imitación de la metodología y los contenidos de las ciencias físicas, o ha emprendido una investigación meramente empírica de los hechos. Los politólogos contemporáneos creen que pueden evadirse de la necesidad de emitir juicios morales y que pueden contribuir a construir sistemas o programas públicos sin tener que asumir una posición ética personal. Pero lo cierto es que, apenas alguien esboza cualquier sugerencia política, por reducida o limitada que sea, está emitiendo, lo quiera o no lo quiera, un juicio ético. La diferencia entre el científico político y el filósofo político es que los juicios morales del primero están encubiertos y al no estar sujetos a un riguroso escrutinio, están más expuestos a la posibilidad de error. Además, cuando se evitan los juicios éticos explícitos, se abre la puerta a los juicios de valor predominantemente implícitos de los científicos políticos, en beneficio del status quo político imperante en una sociedad dada. Y en definitiva, esta falta de ética política sistemática impide que los científicos políticos puedan convencer a nadie del valor de cualquier cambio frente al status quo. Los filósofos políticos contemporáneos se limitan, por su parte, en virtud de una especie de actitud neutra frente a los valores, a descripciones y exégesis de anticuarios sobre las opiniones de otros, a gran distancia de su papel de filósofos de la política. Al actuar así, están eludiendo la principal misión de la filosofía política, o en palabras de Thomas Thorson, están omitiendo la justificación filosófica de las posiciones de valor aplicables a la política. De todas formas, si se quiere abogar por un sistema o un programa público, es preciso construir para cimentarlo un sistema de ética social o política. Esta fue en el pasado la función fundamental de la filosofía política. Pero en el mundo actual, la teoría política ha expulsado, en nombre de una ciencia espuria, a la filosofía ética y se ha tornado estéril como guía de los ciudadanos que formulan preguntas. Esta misma senda recorren las diversas disciplinas de las ciencias sociales y de la filosofía cuando abandonan los procedimientos de la ley natural.
Renunciemos, pues, a las vanas ilusiones de la actitud neutra, del positivismo y del cienticismo. Ignorando las demandas imperiosas de un arbitrario status quo, elaboremos fatigosamente, por muy tópica y desgastada que parezca la idea, criterios basados en la ley natural y en los derechos naturales con los que poder recomponer lo prudente, lo sabio y lo honrado. Intentemos, más en concreto, establecer firmemente la filosofía política de la libertad y delimitar la esfera propia de la ley, de los derechos de propiedad y del Estado.